Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver qué son los cocientes notables. Bien, los cocientes notables en el álgebra son cocientes o divisiones que se pueden realizar de una manera más sencilla, es decir, de una forma notable. Notable significa que usted observa la división y con solo observarla ya puede determinar de una manera más rápida cuál va a ser el cociente, cuál va a ser el resultado de la división. Esas divisiones que se pueden realizar a través de los cocientes notables son divisiones de esta forma. X a la n más o menos a la n sobre x más o menos a. Es decir, que es la división o el cociente entre dos binomios, expresiones de dos términos. ¿Cuál es la característica? Que la expresión de arriba, en cada término, este término con este término y este término con este término, son una potencia, la misma potencia en este caso. Por ejemplo, dejemos esto aquí aparte y si tengo, por ejemplo, x a la 3 menos 8 dividido x menos 2, nos damos cuenta perfectamente que x a la 3 es la tercera potencia, o sea, es este mismo término, pero elevado a la 3. Y que el 8 es este mismo término, el 2, pero elevado a la 3. Por lo tanto, los dos términos de arriba del numerador son los mismos dos términos del denominador, pero elevados a la 3. O sea que esto es de potencia 3, elevado a la tercera potencia. O, por ejemplo, miremos otra página. Si tengo x elevado a la 5 más 32 x más 2, entonces nos podemos dar cuenta que en estos dos binomios cada uno de los términos es el mismo término de abajo, pero elevado a una potencia. En este caso la x está elevada a la 5, el 2, perdón, elevado a la 5 también da 32, es decir, que en el denominador tenemos la misma expresión del numerador, pero elevado a la 5. Es muy importante que aprendamos a reconocer de qué potencia estamos hablando, de qué raíz, para resolver los ejercicios de cocientes notables, ya que necesitamos determinar cuál es la potencia en cada uno de los ejercicios para poder resolverlos. Otro ejemplo, y a la 6 menos 729 y a la 2, 9. ¿Cómo podemos determinar aquí de qué potencia estamos hablando? Muy sencillo. Si miramos las y's o las variables, aquí tiene exponente 6 y aquí tiene exponente 2, nos damos cuenta de que 6 dividido en 2 da 3. Es decir, que y a la 6 es el mismo y a la 2, pero elevado a la 3, porque y a la 2 elevado a la 3 es y a la 6. Así que se trata de una potencia 3. Lo verificamos elevando el denominador, que es 9 a la 3, a ver si estamos en lo correcto. Debe cumplirse entonces que 9 a la 3 me debe dar 729, o sea, 9 por 9 por 9. 9 por 9, 81. Y 81 por 9, 729. Entonces estamos hablando de que esta expresión es una división con raíz 3 o potencia 3. Tenemos que aprender a identificar eso en cada uno de los ejercicios. Muy bien. Siguiente página. Y nos vamos a dar cuenta entonces acá
que para poder resolver esos cocientes notables, esas divisiones de manera notable, tenemos que tener en cuenta, aparte de identificar cuál es la potencia en cuestión de cada ejercicio, las siguientes posibilidades. Primera, que tengamos una división de esta forma. Donde en el numerador tenemos una resta y en el denominador tenemos también una resta. En el numerador los dos términos están restando y en el denominador los dos términos también están restando. Este tipo de divisiones siempre son divisibles. Siempre son divisibles. Las vamos a poder hacer siempre que las tengamos, no importa de qué potencia estemos hablando. No va a importar si la potencia de la que les hablaba ahorita es 2, 3, 4, 5, no importa. Siempre podemos dividir este tipo de expresiones. Ahora miremos otra expresión. Por ejemplo, x a la n menos a la n sobre x más a. Este es un más. Ahora, estas expresiones donde el numerador está restando y el denominador está sumando, de esta forma, estas expresiones se pueden dividir únicamente cuando la potencia sea par. Es decir, que cuando identifiquemos la potencia tal y como les estaba explicando ahora y nos damos cuenta de que la potencia es par, entonces en ese caso sí podremos realizar este tipo de divisiones, que arriba es una resta y abajo es una suma. Si la potencia es impar, es decir, si estamos hablando de que sea potencia 3, 5, 7, no podríamos realizar esta división. O sí se puede realizar, pero no es una división exacta. Nos va a dar una división inexacta. Para que sea exacta solamente debe ser en potencia par, 2, 4, 6, 8, etc. Miremos este otro ejemplo. X a la n más a la n, x más a. Ahora cuando tengamos este tipo de divisiones, nos daremos cuenta que se puede dividir únicamente si la potencia es impar. Cuando identifiquemos la potencia y veamos que en el numerador es una suma y en el denominador también es una suma, entonces nos daremos cuenta que si la potencia es impar, lo podemos resolver perfectamente, porque la división es exacta, pero si la potencia es par, 2, 4, 6, 8, no vamos a poderlo resolver por cocientes notables porque la división no es exacta. Bien, y el último caso, que sería cuando tenemos x a la n más a sobre x a la n menos perdón, aquí a la n, así. Este tipo de divisiones, sin importar de qué potencia se trate, sea par o impar, no se pueden resolver. Perdón, aquí no va la n, borremos esta. Este tipo de divisiones no se puede resolver. O no es que no se pueda, sino que más bien no es divisible. La división no me va a dar exacta. Se puede resolver mediante el método convencional de división de polinomios, pero no es una división exacta. Por lo tanto, no lo podemos hacer mediante los cocientes notables. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta esto siempre. Si los dos son resta, siempre se puede dividir, no importa la potencia a la que estemos hablando. Si el de arriba es resta y el de abajo es suma, solo se puede dividir si la potencia es par. Si los dos son suma, arriba y abajo en el numerador y en el denominador, solo se puede dividir si la potencia es impar.
Cuando en el numerador sea suma y en el denominador sea resta, no se puede dividir, no es divisible, no podemos resolverlo por cocientes notables porque la división no es exacta. Bueno, vamos a empezar con los ejemplos. Hay que tener en cuenta todo lo escrito anteriormente. Primer ejemplo, empecemos con una potencia sencilla cuando sean potencia 2, como por ejemplo m a la 2 menos 4 sobre m más 2. Listo. ¿Cómo identificamos de qué potencia se trata? Pues démonos cuenta que la m del denominador está arriba, está elevada al cuadrado. Podría ser potencia 2. Lo verificamos con el otro término, 2 a la 2 da 4. Es decir, que estamos hablando de potencia 2. Una potencia par. Bien, ¿cómo se halla el resultado de esta división entonces? Muy sencillo. Solo ponemos la raíz cuadrada de m a la 2, que es m. Más y menos da menos, entonces aquí vamos a poner negativo. Hice la ley de los signos con este y con este. Menos y más da menos. Y la raíz cuadrada de 4, que es 2. Este es el resultado de la división. M menos 2. De esta manera podemos resolver divisiones por cociente notable cuando la potencia es 2. Hagamos otra rápida, que este es muy sencillo. 9x a la 2 menos 121 y a la 4 sobre 3x menos 11y a la 2. Bien, identificamos de qué raíz se trata. Nos damos cuenta de que 3x elevado al cuadrado da 9x a la 2. Es potencia 2. Lo verificamos con el otro término. 11 al cuadrado también da 121. Y y al cuadrado elevado al cuadrado también da y a la 4. Es potencia 2. ¿Cómo se resuelve cuando es potencia 2? No olviden que cada que vayan a realizar una división y determinen la potencia, observen las características anteriores mencionadas. Cuando arriba es resta y abajo también es resta, siempre se puede dividir. En este que hicimos anteriormente, cuando arriba era resta y abajo era suma, se puede dividir únicamente si es par. Como era una potencia par, por eso hallamos el resultado. Este también lo podemos dividir, siempre es divisible. Cuando arriba es resta y abajo también es resta, entonces voy a hallar el resultado. La raíz cuadrada de 9x a la 2, que es 3x, menos y menos da más, entonces aquí ponemos más. Y la raíz cuadrada de 121y a la 4, que es 11y a la 2. Muy sencillo. Esto es cuando es potencia 2 para hacer un cociente notable. Aumentemos un poquito la potencia, hagámoslo ahora con potencia 3 y miremos a ver cuánto nos va a dar. Bueno, cuando es potencia 3, vamos a iniciar con un ejemplo. Hagamos x a la 3 más 8 dividido x más 2. Cuando la potencia es impar, recuerden, podemos hacer esta división, que arriba es positivo o suma y abajo también es suma. Solo lo podemos dividir si la potencia es impar. Recordemos lo que lo tenemos escrito aquí atrás. Aquí. Si la potencia es impar, podemos dividirlo cuando los dos son sumados. Entonces, continuando en nuestro ejercicio, los dos son sumados, debe ser una potencia impar. Determinemos de qué potencia estamos hablando. Observemos que la x a la 3 es el resultado de esta x elevado a la 3. Verifiquemos con el otro término, el 2 a la 3 da 8. Es potencia 3 y 3 es impar. Por lo tanto, si podemos resolverlo, hallamos la solución. ¿Cómo se halla la solución de este tipo de cocientes con potencia 3? Muy sencillo. Vamos a hacer el siguiente proceso. Primero, tomamos el primer término del denominador, que es este, y lo elevamos al cuadrado. X elevado al cuadrado es x a la 2. Luego, vamos a tomar los dos términos, x y 2, y los vamos a multiplicar.
x por 2 son 2x. Y luego vamos a coger el segundo término, que es este, el 2, y lo vamos a elevar al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Falta agregarle los signos. Para agregarle los signos tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si en el denominador, cuando estemos trabajando con potencias impares, si en el denominador es positivo, entonces en el resultado van a ir voy a escribirlo acá, si en el denominador es positivo y si en el denominador es negativo. Si en el denominador es positivo, vamos a escribir los signos allá de manera intercalada, empezando por más, es decir, más, menos, etc. Y si en el denominador tenemos una resta, vamos a escribir los signos de la siguiente manera, todos positivos. Es decir, como aquí era una suma, aquí van a ir los signos todos intercalados, comenzando por más, o sea que x a la 2 es positivo, que no hay necesidad de escribirlo. Luego sigue menos y luego sigue más. De esta manera entonces el resultado sería, borremos también este más, listo. El resultado sería entonces x a la 2 menos 2x más 4. Tengamos entonces presente esto para solucionar las potencias de 3 en adelante. Si el número es, perdón, si el signo o la operación en el denominador es suma, ponemos los signos intercalados, y si es resta, ponemos todos los signos positivos. Intercalados siempre comenzando con el primer término que sea positivo, y pues como en el primer término no se escriben más, pues generalmente no vamos a encontrar ese primer positivo, y luego menos, y luego más, y luego menos, y luego más, y así sucesivamente. Bien, hagamos un segundo ejemplo. Voy a sacar otra pantalla. Un segundo ejemplo, que sea 27x a la 6 más 8y a la 15 sobre 3x a la 2 más 2y a la 5. Esto es un 5, aunque no parezca. 5. Listo. Bien, entonces vamos a resolver esto. Nos damos cuenta que si arriba es suma y abajo es suma, solo es divisible si la potencia es impar. Debe ser impar. Observemos que en el denominador este 3 y el x a la 2 elevados a la 3 nos dan respectivamente 27 y x a la 6. O también pudimos haberlo determinado dividiendo 6 entre 2. 6 dividido en 2 da 3. Debe ser potencia 3, lo comprobamos con el otro término. Con este término entonces 2 a la 3 da 8. Y el y a la 5 elevado a la 15, elevado a la 3 da 15. O también 15 dividido en 5 da 3. Se trata de potencia 3. 3 es un número impar, como eran los dos sumando, arriba en el numerador y en el denominador también. Entonces sí podemos hallar la solución. ¿Cómo es que se halla la solución entonces cuando es potencia 3? Vamos a tener tres términos. Primer término, 3x a la 2 lo elevamos al cuadrado y daría 9x a la 4. Recuerden que quedamos que si acá es positivo, el resultado van a ir los signos intercalados. Ese 9 es positivo, es decir que continuamos con negativo. Intercalados, más, menos. Siguiente, vamos a coger los dos términos, este término y el primero y el segundo, y los vamos a multiplicar. 3 por 2 son 6. X a la 2 y y a la 5. Listo. Y finalmente cogemos el segundo término, y lo elevamos al cuadrado. Es decir,
2 al cuadrado son, recordemos que sigue más por ir intercalados, 2 al cuadrado son 4, y a la 5 al cuadrado son y a la 10. Y con eso hemos terminado de solucionar la división. Corrijamos acá que este 10 no se ve bien. Eso. Listo. Bien, de esta manera resolvemos divisiones por cocientes notables cuando la potencia es 3. Ahora, finalmente, vamos a mirar cómo resolver las demás potencias. Cuando se trate de potencia 4, 5, 6, etc. Miremos de qué manera lo podemos resolver. Por ejemplo, empecemos con un ejemplo sencillo. Pongamos x a la 5 menos 32 sobre x menos 2. Bien, igual que en los ejercicios anteriores, miremos de qué potencia estamos hablando. Notemos que la x del denominador elevado a la 5 da x a la 5. Debe ser potencia 5. 2 a la 5 da 32. Es potencia 5. Listo, estamos hablando de potencia 5. Como es potencia 5, y además si arriba es restado y abajo también es restado, siempre se puede realizar esa división, entonces vamos a hallar el resultado. ¿De qué manera vamos a hallar el resultado? Bueno, noten que cuando estábamos hablando de los ejercicios en los que la potencia era 3, el resultado tenía 3 términos. Este ejercicio de acá también la potencia era 3, el resultado tuvo 3 términos. Cuando los ejercicios eran de potencia 2, el resultado tenía 2 términos. Es decir, que según la potencia vamos a determinar cuántos términos va a tener el resultado. Esta potencia, que es 5, me va a indicar que el resultado va a tener 5 términos. Cuando los ejercicios sean de potencia 6, pues van a tener 6 términos y así sucesivamente. Muy bien. ¿Cómo empezamos a organizar esos términos? Bueno, como la potencia es 5, el resultado va a ir disminuyéndole 1 a esa potencia. Si la estamos hablando de potencia 5, entonces vamos a empezar desde 4, disminuyéndole 1. Vamos a empezar desde 4, teniendo en cuenta que el primer término aquí es x, va a empezar desde 4 disminuyendo. Y el segundo término va a empezar desde 0 aumentando. ¿Aumentando qué y disminuyendo qué? Aumentando los exponentes y disminuyendo los exponentes. De la siguiente forma. X, entonces empezamos con x a la 4 y 2 a la 0. Como está a la 0, no lo escribo. Cuando se eleve a la 0, da 1. Y a menos que no tenga una letra al lado, pues no escribo el 1. Entonces por eso no escribo el 2. 2 a la 0. Siguiente término. Hay que tener también en cuenta que si aquí es menos, como lo explicamos anteriormente, entonces aquí los signos van a ir todos positivos. Recuerde que si es menos, los signos van a ir intercalados. Listo. Continuemos entonces con todos positivos. La x continúa disminuyendo. X a la 3 y el 2 aumentando. Aquí era 2 a la 0, entonces 2 a la 1. Sigue más nuevamente porque todos son positivos. La x viene disminuyendo, o sea que ahora sigue x a la 2. El 2 viene aumentando, o sea que es 2 a la 2. La siguiente término, la x viene disminuyendo, es decir, x a la 1. Y el 2 viene aumentando, es decir, 2 a la 3. Y en el último término, porque ya es el quinto, ya llevamos 4, vamos para el quinto, x a la 0, acabo de decir que cuando es a la 0 no escribimos, 2 a la 3 es 8. Perdón, 2 a la 4. Aumenta el exponente, 2 a la 4. Listo. Y finalmente, ya cuando tenga todo eso organizado, pues resuelvo las operaciones que nos han quedado. ¿Qué operaciones? Pues x a la 4 no tiene ninguna operación, pero aquí 2 a la 1 por x a la 3 son 2x a la 3, organizando bien la expresión, más
2 a la 2 son 4, 4x a la 2, más 2 a la 3 son 8, 8x, más, y 2 a la 4 son 16. Este es el resultado de esta división realizándola mediante el uso de los cocientes notables. Entonces repasemos. Primero, recordemos, determinamos de qué potencia se trata. Podemos hacerlo dividiendo los exponentes, haciendo un análisis de los números. 2 a la 5 da 32. Determinamos que era potencia 5. Miramos que según las operaciones, si son más y más, más y menos, en el numerador es menos y en el denominador también es menos, pues siempre podemos dividir, como lo vimos anteriormente. Y luego en el resultado, si es potencia 5, vamos a tener 5 términos en la solución que los escribimos utilizando el primer término disminuyendo de exponente cada vez de a 1. Como era potencia 5, empezamos desde 4, 3, 2, 1 y 0. Y en cambio el 2 al contrario, aumentando 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Al final pues organizamos y encontramos la solución. Hagamos otro ejemplo para que esta quede bien claro. Un segundo ejemplo. Hagamos 27 n a la 6 menos 1 dividido 3 n a la 2 menos 1. Listo. Entonces observemos que cuando arriba es una resta y abajo es una resta, pues siempre va a ser divisible sin importar la potencia de la que estemos hablando. Determinemos de qué potencia en qué potencia estamos trabajando. Podemos dividir los exponentes de n. 6 dividido en 2 da 3. Puede ser potencia 3. Lo verificamos con los números. 3 a la 3 da 27. Y 1 a la 3 da 1. Por lo cual es potencia 3. Al ser potencia 3, entonces podemos resolver. Vamos a tener 3 términos en el resultado. Hallo la solución. Primer término, esto al cuadrado. Este término al cuadrado, 9n a la 4. Como en el denominador tenemos una resta, entonces aquí van a ir todos sumando. Segundo término es el producto de estos dos términos. 3 por 1 son 3n a la 2. Otra vez más porque todos son más. Y el tercer término es esto al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Listo. Vamos con un último ejemplo entonces de cualquier potencia. Hagamos 32, pongamos el color negro, 32y a la 5 menos 243 sobre 2y menos 3. Listo. ¿Qué potencia se trata? Nuevamente, se trata de potencia 5 porque si dividimos los exponentes de y, 5 dividido en 1 me da 5. Además 2 a la 5 es 32 y 3 a la 5 es 243. Muy bien, se trata de potencia 5. Y escribirlo acá para tenerlo en cuenta. Cuando arriba es resta y abajo también es resta, siempre se puede dividir, podemos proceder. Potencia 5 indica que me van a quedar 5 términos en la solución y debo comenzar con este disminuyendo desde 4 hasta 0 y este aumentando desde 0 a 4. Este va de 4 a 0 y este de 0 a 4. Organizamos eso de la siguiente manera, entonces el 2y viene elevado a la 4 y el 3 a la 0. Como aquí era
una resta, entonces eso significa que todos van a ir positivos. Entonces, siguiente signo es más. Aquí tengo un error, perdón. Este paréntesis iba por fuera. 2y a la 4. Listo, ahora sí. Siguiente término. 2y ahora disminuye. Queda 2y elevado a la 3. Y el 3 aumenta. Estaba a la 0, ahora es 3 al cuadrado. Perdón, 3 a la 1. Voy a poner el 1 aunque no es necesario. Siguiente término. Más. Vamos por el tercer término. El 2y ahora disminuye, entonces sería 2y a la 2. Pongamos el paréntesis antes del 2. Y el 3 viene aumentando, 3 a la 1 sigue 3 a la 2. No me queda mucho espacio, continúo aquí abajo, sigue más otra vez. Vamos por el cuarto término. El 2y viene disminuyendo, entonces 2y a la 1. Y el 3 viene aumentando, 3 a la 3. Último término, el 2y viene disminuyendo, 2y a la 0 se elimina, no se escribe, y 3 a la 4. Parece muy extenso, parece muy largo, y si la potencia es más alta, aún más. Pero sin embargo sigue siendo más fácil realizar estas divisiones por cociente notable y no resolverlas por la división normal, ya que sería mucho más extenso. Bien, resolvemos las operaciones que quedaron. Empiezo con esta. 2 a la 4, 16, y a la 4, más 2 a la 3 da 8, y 8 por 3, 24. 24 y a la 3, más 2 a la 2 da 4, y 3 a la 2, 9. 4 por 9 son 36, y a la 2. Perdón, ahí por eso, corrijamos, y a la 2. Continuemos abajo ya que no tenemos mucho espacio, más, siguiente operación, 2 a la 1 es 2, 3 a la 3 es 27, entonces tenemos 27y más, y el último, que es 3 a la 4, da 81. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3, 81. Listo. Entonces tenemos la solución final, que la voy a escribir aquí con este color, que es 16 y a la 4 más 24 y a la 3 más 36 y a la 2 más 27 y más 81. Bueno, eso es todo por este video. En estos últimos ejemplos, pues la práctica es la que hace que le cojamos experiencia. Hay que practicar bastantes ejercicios para resolver. No olviden darle like y suscribirse para que estemos viéndonos en próximos videos. Hasta luego, que estén bien.